Enseñanzas que vamos a comenzar el día de hoy. Es un ciclo que hemos estado pensando y orando pues ya de tiempo atrás. Y quiero comentar que el título de este ciclo, pues si usted está invitado o vio pues los anuncios que estuvimos haciendo, bueno, el título es ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Y lejos de ser un título, ¿verdad?, sensacionalista o un título que quiera acaparar nada más la atención, es un título que realmente quiere llegar a la necesidad de cada uno de los corazones que puedan estar escuchando estas enseñanzas. Y lo más importante, que puedan llegar al corazón para poder llevarnos a Dios, que es el que tiene respuesta para esta pregunta y para todas las preguntas que podamos tener en la vida. También quiero comentar pues que de una manera muy especial hemos estado recibiendo algunas llamadas en las últimas semanas, en los últimos meses probablemente, no solamente por la cuestión del COVID, que ha sido algo trágico en el sentido de gente que ha enfermado y gente que ha fallecido por esta enfermedad, sino también de otras personas que tienen enfermedades terminales como el cáncer, personas que tienen enfermedades debilitantes de los huesos, personas que ya también están presentando complicaciones por otro tipo de enfermedades, hablando desde las enfermedades emocionales hasta enfermedades de la mente. Y vemos cómo la cuestión de la ansiedad, del estrés, el mismo encierro que la gente está viviendo o la misma expectativa de lo que va a ocurrir en el futuro, de lo que va a pasar en nuestro trabajo, de lo que va a pasar en la escuela o de la toma de decisiones, la verdad es que está volviendo a un momento muy complicado, un momento difícil tanto para personas creyentes como para personas que no son creyentes. Es un momento importante también de poder sincerarnos y la persona que es cristiana mostrarse tal como es, una persona débil, una persona que también puede tener tentaciones, que también puede tener tribulaciones, pero claro, que todas estas las lleva Cristo Jesús y Cristo le ayuda. Y también es un momento muy importante para que la persona que no conoce a Cristo Jesús pueda él mismo darse la oportunidad de conocer a Dios. Porque Dios es un Dios cercano, es un Dios que está interesado en nuestra necesidad, que está interesado en este momento en el cual sentimos aflicción, sentimos dudas o podemos tener una mezcla de sentimientos y de emociones y donde nuestra razón en ocasiones no puede funcionar. Voy a estar mencionando algunos casos que he atendido pues a lo largo de estos años, sin dar nombres obviamente, y dar también algunos otros ejemplos de personas que he escuchado o de testimonios que he leído o que he podido investigar. Asimismo, también con la ayuda de Dios estaremos utilizando varios pasajes de la Escritura para poder contemplar que esto no es la primera vez que ocurre en el mundo. Es decir, que un momento de incertidumbre, que un momento de opresión, un momento de mucho sufrimiento ya ha ocurrido en muchos momentos de la historia y que la Biblia registra esos momentos o varios de esos momentos. Y también estaremos haciendo uso de algunas historias de cristianos, cristianas y de personas comunes que no eran cristianos ni cristianas, pero muy valiosos para Dios y que también nos van a ayudar para poder comprender un poco más de esta pregunta, que no es cualquier pregunta. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Entonces, para dar inicio a este ciclo de enseñanzas, me gustaría poder hacer una oración para que Dios tome el control de todo esto, de nuestras palabras, de cada uno de los que están escuchando la enseñanza y los que van a escucharla, no solamente en Colombia, sino en diferentes lugares, en México y en otros lugares en donde llega la señal. Que Dios sea bendiciéndonos, que Dios sea hablándonos y lo más importante, que Dios se lleve la gloria y la honra y que traiga consuelo, aliento, esperanza, salvación al alma hambrienta y necesitada. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias en este día, porque nos das la oportunidad de comenzar un nuevo ciclo, Señor. Y Padre, este ciclo yo sé que es muy necesario que podamos escucharlo todos los presentes, ya sea la persona que es creyente o la persona que no es creyente, la persona que tiene poco tiempo de estar escuchando la palabra o la persona que nunca la había escuchado, la persona que tiene muchos años.
todo, Señor, porque es un momento de dificultad, de tribulación, es un momento de dolor, de sufrimiento, de incertidumbre. Es un momento complicado, Señor, en el cual solamente tú nos puedes ayudar, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Yo te ruego que en todas las enseñanzas que vamos a estar impartiendo en este ciclo, tú respaldes mucho tu palabra y que tu Santo Espíritu llegue donde nosotros no podemos llegar y que haga lo que el hombre no puede hacer por el hombre. Da consuelo, da aliento, da esperanza, da fortaleza, pero también trae salvación, trae sanidad si tú quieres. Y Padre, aún, ¿por qué no decirlo? Tú tienes el poder para hacer milagros. El milagro más grande, primeramente, el perdón de pecados, la vida nueva. Pero también, Señor, tú tienes poder para sanar cualquier enfermedad y para hacer prodigios y maravillas. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor, abre nuestra mente y abre nuestro corazón y ayúdanos a comprender más de este tema, porque solamente tú puedes hacer este milagro. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Vamos a estar tocando este tema en diferentes subtemas. Es un ciclo y entonces vamos a estar tocando varios temas que son importantes. Quisiéramos empezar diciendo que Dios es Dios por sobre todas las cosas. Comprendamos nosotros el porqué de una situación o no la comprendamos, la verdad es algo que el ser humano se ha esforzado en poder comprender, que el ser humano se ha esforzado en poder decir, que el ser humano se ha esforzado en poder, en su imaginación, poder dar respuesta a muchas de estas preguntas. No solamente por qué Dios permite el sufrimiento, sino algunos han llegado a cuestionar a Dios, a negar a Dios, a debatir a Dios e ignorar completamente a Dios. Pero nosotros queremos, para comenzar, leer un salmo, que es el Salmo 46, en el versículo 10. El Salmo 46, versículo 10, dice una verdad muy preciosa. Y esa verdad se la dice a todos, personas que sean cristianas y personas que no sean cristianas, para poder recibir de la mejor manera todo lo que vamos a estar escuchando. Lo primero que Dios nos dice es, estad quietos, estad quietos. Y cuando dice estad quietos, no es que estemos pasivos, sino que estemos en una actitud de estar esperando recibir algo de parte del único que nos puede dar las respuestas, que nos puede dar el aliento, el consuelo, que nos puede dar todo lo bueno que pudiéramos estar esperando. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es lo que Dios nos dice para comenzar a todos los presentes. ¿Por qué? Porque realmente un ser humano no te puede dar algo. No te puede dar algo divino, no te puede dar algo que tú no puedas obtener a través del conocimiento, a través del estudio, a través aún de poder platicar con gente sabia, con gente experimentada, con gente que tenga conocimientos en diferentes áreas de la ciencia o que tenga simplemente más ejemplos o más testimonios de vida para poder compartirte. Pero creemos que Dios te quiere bendecir y que Dios me quiere bendecir a todos los que estemos escuchando, ¿verdad?, estas enseñanzas, porque simplemente ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios es ayudarnos aún en momentos de dificultad. Quiero también, para comenzar, ¿verdad?, este ciclo, el poder decirte que Dios ciertamente no ha perdido el control de todas las cosas, que Dios sigue siendo Dios y entonces necesitamos nosotros realmente acercarnos a ese Dios para ir comprendiendo todas las verdades que nos quiere ir hablando de este tema y de cualquier otro tema, obviamente. Y algo muy importante, entender que así como existe Dios, también existe un enemigo de nuestra alma y ese enemigo es Satanás. Y él quiere aprovecharse en este momento del dolor, del sufrimiento y de la incertidumbre que cualquiera de nosotros esté pasando. De las preguntas que nosotros pudiéramos estar elaborándonos, ¿verdad? Y las preguntas que pudieran estar realmente encima de nuestra conciencia y en nuestro corazón atormentándonos y que nos quieren robar la paz y que nos quieren quitar nuestra mirada y que nos quieren quitar la tranquilidad que Dios nos puede dar en momentos o en muchos momentos en nuestra vida. El enemigo de nuestra alma va a empezar a atacarnos con una serie de preguntas, pero una muy importante que es con la que vamos a comenzar el día de hoy y lleva también como un subtítulo, si le podemos poner así a esta enseñanza, es
¿Por qué me pasa esto a mí? Si pudiéramos complementar con el ciclo, porque el ciclo es ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Entonces la temática sería algo así como ¿por qué Dios permite que esto me esté pasando a mí? Porque no solamente se trata de ver desgracias o de ver dolor o de ver sufrimiento o de ver tragedias o calamidades o terremotos o desastres naturales o enfermedades o situaciones que son complicadas y dolorosas para el ser humano, sino que en muchas ocasiones, y eso es donde el diablo se aprovecha, es, bueno, si le pasara al vecino, si le pasara al de enfrente, si le pasara al de al lado, sí me dolería, sí me aquejaría, sí sería algo que cargara mi corazón, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Esta serie de enseñanzas va dirigida también a personas que están pasando por momentos muy complejos. La semana recibía la llamada de una persona que se ha congregado con nosotros ya desde algunos meses. Y esta persona me comentaba cómo se sentía mal porque una de sus empleadas acababan de avisarle que estaba enferma de COVID. ¿Cuánto le afligía a esta persona que casi con lágrimas en los ojos, imaginándola, escuchándola por el teléfono, con un dolor en su corazón? Pero no es la única persona. Hay personas que también tienen cáncer, hay personas que tienen otras enfermedades, que también de continuo hablamos con ellos y escuchar en sus sufrimientos y escuchar sus tragedias y escuchar su dolor no es sencillo. Pero lo más importante no es solamente escucharlos, sino lo más importante es poder darles una palabra que sea de parte de Dios. Por eso, con la ayuda de la Biblia, con la ayuda de estos ejemplos históricos que vamos a estar utilizando de algunas personas que también padecieron por causa de Dios o que también padecieron no por causa de Dios, pero también tuvieron sufrimientos y dolor, de algunos personajes bíblicos que representaron muy bien y dignamente en momentos de sufrimiento y de dolor. Vamos a estar elaborando estos temas con la ayuda de Dios para que podamos entender que esto es algo real, que no lo veamos como algo lejano, que no lo veamos como algo que no nos puede ocurrir o no nos está pasando, porque ciertamente todos los que estamos escuchando esta serie de enseñanzas y todo el mundo estamos pasando por un momento complicado de dolor en donde seguramente el diablo nos va a estar atacando con esta situación. ¿Por qué me pasa esto a mí? Y esta pregunta es muy amplia porque no solamente es ¿por qué me pasa esto a mí? Sino ¿por qué no le pasa a otro que es malo, o a otro que es peor que yo? ¿O por qué no le pasa a ese que hace tantas maldades? ¿O por qué me tuvo que pasar en este momento? Porque también tiene que ver la pregunta con eso. ¿Por qué pasa en este momento donde tenía planes, donde tenía objetivos, donde tenía ya trazado varias cosas que yo quería hacer y las quería programar y hasta los tiempos había ya hecho, tal vez casarme, tal vez tener una familia, tal vez empezar una licenciatura o una maestría, un doctorado, tal vez ir a otro país, tal vez empezar un negocio, tal vez construir en mi casa o tal vez simplemente el poder pasar mis últimos años tranquilo como anciano, como anciana en mi casa, disfrutando a mis nietos, a mis hijos, o tal vez como ama de casa, ver cómo mis hijos crecieran de una manera natural. Es decir, que esta pregunta viene a mover toda la estabilidad que podemos tener en algún momento. ¿Por qué me pasa esto precisamente a mí? ¿Por qué tiene que ser con mi hermano? ¿Por qué tiene que ser con mi primo? ¿Por qué tiene que ser con mi mamá o con mi papá la afectación? ¿Por qué si aparte yo ya tenía problemas? ¿O por qué si aparte la familia ya tenía dificultades? Y entonces el diablo puede empezar con esa pregunta, a hacer un caos y hacer una revoltura en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta pregunta podemos usarla como una introducción a esta serie de enseñanzas. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero vamos a hacer uso de una historia que creo que nos va a poder ilustrar cómo en los momentos de mayor aflicción y en los momentos de mayor sufrimiento, aún Dios se puede glorificar, pero nos va a servir para introducir también esta serie de enseñanzas. Y yo sé que el ejemplo nos va a bendecir mucho. Hay una operación o una misión, si le queremos llamar así, llamada la misión AUCA o la operación AUCA. Quiero leerte un poco de esta misión. Fue una tentativa, fue una oportunidad de contacto de 5 misioneros estadounidenses con indígenas de la selva del Ecuador, de una denominada, ¿verdad?, tribu llamada los Guarani.
Este nombre de los Guarani, bueno, fue como se conocía esta tribu, pero inclusive otras tribus les llamaban los Aucas, que Aucas significa salvaje o enemigo. Y era una tribu aislada, conocida no solamente por su violencia con los de afuera, porque estaban acostumbrados a hacerle daño a toda la gente que se acercaba a donde estaban sus asentamientos, sino que también eran violentos en extremo con la gente que era de su misma tribu. Era una tribu que odiaba, una tribu que detestaba al ser humano y que se detestaban a ellos mismos, porque obviamente no conocían a Cristo, no conocían a Dios. En ese contexto, estos 5 misioneros se internan en la selva y junto con sus familias, ¿verdad?, construyen un campamento misionero en donde se van a vivir con sus familias no tan lejos, ¿verdad?, de este asentamiento de los Guarani. Bueno, la historia nos dice que el 2 de enero de 1956, después de tener ya varios contactos con la tribu, estos 5 jóvenes, porque eran muy jóvenes los misioneros, no pasaban ni siquiera de los 33 años, algunos no tenían ni 30 años, es decir, estaban en la flor de su juventud, estos 5 misioneros fueron atacados y asesinados por un grupo de guerreros de esta tribu de los Guarani. Es decir, ellos se confiaron tal vez de alguna manera o en su buen corazón al empezar a tener algunos contactos, con un avión empezar a sobrevolar sobre la aldea de los Guarani y empezar a dar algunos presentes, algunos regalos, y empezar a tener algún intercambio. Y entonces ellos empezaron a acercarse más y más a esta tribu, pero ese día lamentablemente fueron tomadas las 5 vidas de estos misioneros. Esta noticia recorrió el mundo en ese tiempo, tanto que así la revista Life cubrió un evento con un ensayo fotográfico acerca de estos jóvenes y se ha hablado mucho en los libros de grandes biografías de cristianos, para niños, para jóvenes y para adultos. Ya ha llegado esta historia hasta el día de hoy en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que te quiero expresar al explicarte esta historia y al poder pasar imagen tras imagen de lo que vamos a estar viendo acerca de esta operación AUCA y de las personas que fallecieron en esta situación? Bueno, que eran personas cristianas, que eran personas que pudiéramos nosotros considerar justas, que eran personas pues que amaban a Dios o que tenían temor de Dios y que tenían un objetivo claro de poder servir a Dios. Nosotros pudiéramos pensar que es una gran tragedia. Pero vamos a ver un poco más de la historia de estos 5 muchachos de una manera rápida. El primero, uno de los más conocidos, Philip James Elliot, nacido el 8 de octubre de 1927, muriendo el 8 de enero de 1956. Es uno de los más conocidos porque realmente, pues, este joven tenía un entusiasmo, tenía una idea clara de poder trabajar con esta tribu desde hacía ya algún tiempo y lo estaba orando. Ahora, fíjense cómo estas personas, aun cuando ya no están con nosotros, aun cuando físicamente ya partieron, nos pueden dejar grandes legados a través no solamente de lo que hicieron, no solamente a través de su ejemplo y su testimonio, sino también de algunas frases, y esta es una de ellas. Fíjense lo que escribía este hombre Jim Elliot. ¿No es necio aquel que da lo que no puede guardar para obtener lo que nunca podrá perder? Recordando muy seguramente las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquel que quiera salvar su vida en esta tierra, la va a perder, pero aquel que pierda su vida por causa de Cristo, por causa de su Evangelio, por causa de Él, va a hallar el objetivo en su vida. Ahora, ¿esto aliviará el sufrimiento de su familia? ¿Esto aliviará el sufrimiento de la gente que le rodeaba en ese momento? Seguramente no, seguramente no. Pero el día de hoy, ya después de muchos años, podemos nosotros leer esto y ser bendecidos al escuchar y al entender que una joven vida quedó ahí en el Ecuador, pero fue la semilla que Dios ocupó para lo que años más adelante sería una de las misiones pues más prolíferas en ese tiempo con una tribu tan complicada como la Guarani. Pero vamos más adelante. La siguiente imagen vemos a otro misionero llamado Nate Saint. Nació el 30 de agosto de 1923 y murió el 8 de enero de 1956. Este joven también da una frase antes, obviamente, de su fallecimiento, en el cual
queda plasmado y esta frase es: mi vida llegó a un punto sin retorno. Obviamente una persona que está consagrada a Dios, una persona que sabe que quiere servir a Dios y que está sirviendo a Dios, pero él se dio cuenta que en algún momento su vida tenía que tener un sentido distinto. Sí sirviendo a Dios, sí amando a Dios, pero que era importante tal vez hacer un proyecto. Ahora, nosotros pudiéramos pensar cómo haciendo un proyecto en el cual iba a morir, como un proyecto en el cual le iba a ir mal, como un proyecto en el cual iba a dejar viuda a su esposa y huérfanos a sus hijos. Pero es parte de lo que este tema nos quiere hablar Dios, es parte de estas verdades que Dios quiere ir descubriéndonos, hablándonos, que aún a pesar del dolor, Dios tiene respuestas en su momento y Dios tiene bendiciones también, no solamente para las familias de estos misioneros, sino también para nosotros el día de hoy. Vamos a una tercera imagen. Este joven llamado Peter Silas Fleming, naciendo en 1928 y muriendo ese mismo día en 1956. Es interesante que en el caso de él, la historia dice que fue el último miembro en unirse al equipo, en gran parte por causa de las inquietudes de su esposa. ¿Qué decir de esas personas que están cerca de nosotros? ¿Qué decir no solamente del que sufre, en este caso la muerte o la enfermedad, sino qué decir de toda la gente que está a nuestro alrededor, que también es afectada y también es dañada? Esta historia nos hace ver qué habrá pensado la esposa tal vez más adelante: no hubiésemos venido, era mala idea, yo creo que no era de parte de Dios, etcétera, etcétera. Son dudas que aquejan la mente del ser humano y son normales, son naturales. A Dios no le espantan, a Dios no le toman como desprevenido, porque Dios sabe cómo es el ser humano, Dios nos conoce, Dios nos entiende. Y esto es muy importante, aunque pareciera una cuestión de mala decisión en su momento, nosotros podemos decir que a través de estos jóvenes hubo una grande bendición más adelante. Pero vamos a una cuarta imagen, la imagen de Edward Ed Macaulay, nacido en 1927 y muerto en 1956. En una carta, ¿verdad? En una carta que era dirigida a Jim Elliot, escribe lo siguiente, traduciéndolo: bueno, eso es todo. Hace 2 días era estudiante de Derecho, hoy soy un donadie sin título. Gracias, Jim, por la intercesión en mi nombre. No te rindas. Y hermano, también estoy orando por ti mientras te preparas para irte, ojalá fuera contigo. Al final podemos ver cómo la influencia de un amigo a otro amigo no es distinta a la influencia de la cual nosotros, los que estamos siendo creyentes o de los que queremos seguir a Cristo, tenemos influencia de otros más. La verdad es que nosotros tenemos la influencia número 1 de nuestro Señor Jesucristo, pero también ha habido cristianos que han influenciado nuestra vida y que a través de sus sufrimientos, a través de su dolor, a través de su vida y su testimonio, nosotros hemos entendido que Dios es real y que vale la pena seguir a Cristo. La pregunta es, todos estos valores, desde el que hemos mencionado en Jim Elliot, el poder estar tan seguro de un objetivo, el de Ned Saint, el de entender que Dios tenía un objetivo y tenía un proyecto para él, el de Peter Fleming, el de que aún a pesar de que su esposa no estuviera dispuesta o no estuviera tan de acuerdo, él aún así influenció para que fueran a la misión, el de Edward Macaulay, que había realmente rechazado lo que el mundo idealmente hubiese planeado para un joven abogado, para un profesionista, para alguien muy exitoso, y hubiese él optado por servir a Dios. ¿Qué decir de este último joven, de Roger Youderian? Bueno, este joven, junto con los demás, dijo las siguientes frases, recopilando un poco en la historia: Biti Biti Punimupa, lo que en idioma de los nativos significa quiero ser tu amigo. Y como Jesucristo, dejando que Judas le diera un beso, y de verdad él sintiendo en su corazón y diciéndole amigo, con un beso me entregas a mí, entregas al Hijo del Hombre, podemos nosotros entender que este joven y los demás jóvenes dieron su vida por lo que ellos creían que era necesario, por lo que ellos creyeron que era importante. Ahora, aunque nosotros podemos sacar muchas bendiciones de la vida de estos jóvenes, aunque nosotros podemos ver las fotografías
y las imágenes y poder decir, son grandes héroes cristianos, son grandes héroes de fe, son realmente gente que debemos seguir y que debemos de imitar porque sus jóvenes vidas fenecieron, pero fue para poder esparcir la semilla del Evangelio. La verdad es que aún así hay muchas preguntas. Una de las preguntas muy naturales, ¿cómo habría tenido sentido estas muertes para sus esposas, por ejemplo? Más para una esposa que le había dicho a su esposo que no fueran y que era mala idea, ya lo contemplamos. Imagínate para los padres de familias, tal vez creyentes o no creyentes, de estos jóvenes misioneros. Imagínate para sus amigos, para los que estudiaron en la misma generación, en su carrera, en la misma universidad, los que fueron compañeros de preparatoria, los que fueron compañeros de educación básica. No tenía tal vez sentido, no tendría sentido para muchas personas. Pero no solamente para ellos. Queremos enfocar que las dudas pueden surgir no solamente en la gente que no es creyente, sino también en la gente que es creyente. Y no solamente en la gente que es cercana, sino también viéndolo de lejos en ese momento, en lo que ocurrió en el cristianismo mundialmente. Muchos han de haber preguntado, ¿pero por qué pasa esto? ¿Pero por qué les pasa eso a ellos que se esforzaron tanto, que estudiaron tanto, que trabajaron tanto, que se capacitaron tanto? ¿Por qué murieron en la flor de su juventud? Sería otra pregunta muy importante. Y tal vez de los creyentes, de los cristianos de ese tiempo, ¿y qué de todas las oraciones? Porque seguramente el mundo sabía de esa misión, o el mundo sabía que estaba orando por las misiones, porque fue un tiempo en el cual muchos estadounidenses y muchos jóvenes fueron a varias partes del mundo. ¿Qué habrán pensado los creyentes de aquel tiempo? ¿Y por qué se les permitió estudiar? ¿Y por qué Dios permitió que se casaran y aún formar una familia? ¿Se iban a dejar viudas? ¿Se iban a dejar huérfanos? Y son tantas preguntas. Por ejemplo, otra muy importante, ¿de dónde vino el llamado para estos jóvenes? El llamado para servir. Si vino de Dios, entonces Dios los llamó para morir. ¿Por qué tanto talento desperdiciado? ¿Por qué tanta capacidad? ¿Por qué tantos años de estudio? ¿Por qué? ¿Por qué se mueren los buenos y los malos siguen vivos? ¿Por qué la gente más valiosa se pierde y la gente que pareciera que hace las cosas malas y las cosas contrarias, pareciera que no le pasa nada a esas personas, no le pasa nada malo? ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta desigualdad? Terminamos preguntando, ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, no me malentiendan. Esta es una pregunta que muchos incrédulos hacen, pero también que muchos creyentes tienen una fuerte tentación a poder pensarla y a repetirla en su mente cuando algo difícil ocurre. Cuando un momento de sufrimiento, cuando un momento de dolor, cuando un momento de tragedia, cuando un momento de desesperación, cuando un momento de crisis, cuando un momento de ansiedad, de soledad, cuando un momento en donde nos podemos sentir abandonados, de sufrimiento, de dolor extremo, en un accidente, en una pérdida cercana, en una enfermedad, en un no saber qué hacer, en un saber cómo reaccionar. Muchos podemos tener esta situación. ¿Sabe? Mucha gente se ha esforzado por contestar estas verdades. Gente creyente y gente no creyente. Gente que confía en Dios y gente que no confía en Dios. Pero aunque todos ellos se han tratado de esforzar, la verdad es que no es fácil poder abordar este tema. Por eso requerimos la gracia y la ayuda de Dios. En este ejemplo, nosotros podemos ver cómo jóvenes personas pareciera que sin sentido murieron. Pareciera que sin ninguna gloria en ese momento, pareciera que sin ningún objetivo. Imagínate, la operación cerrada, los 5 varones, los 5 cabezas, los 5 más preparados, los 5 más estudiados, los 5 más letrados, muertos. Especialistas cada uno en aviación, uno en letras, uno en traducción, uno en... ¿Sí me explico? Cada uno en su labor, cada uno en su actividad. Se acabó la misión, se acabó, se cerró, ya no puede seguir. ¿Cuál fue el objetivo entonces de Dios? ¿Cuál fue el objetivo de todo el grupo, toda la iglesia que en ese momento tal vez oró para que ellos pudieran llegar a ese lugar? Algo muy importante de poder entender
es que no estamos rebelándonos contra Dios en esta serie de enseñanzas. No estamos perdiendo nuestra confianza ni nuestra fe, sino simplemente estamos abriendo el lado más humano, el lado más débil, el lado más frágil que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos. Pero la parte escritural es muy importante que pueda imperar para que Dios nos guíe, porque recuerda, como dice ese pasaje, lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. Es una luz muy segura en nuestro camino. Primeramente, poniendo la parte teológica y que va a sustentar mucho de lo que vamos a estar hablando en esta serie de enseñanzas. Tú y yo tenemos que entender que Dios no tiene la obligación de contestar todo esto. No estoy hablando de la mala voluntad de Dios o no estoy hablando de una mala actitud de Dios, sino escrituralmente Dios no tiene obligación de contestar todo esto. Algunos pasajes que lo corroboran, leer algunos, Proverbios capítulo 25, versículo 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto. En ocasiones, Dios encubre los asuntos y Él no le tiene que dar cuentas a nadie. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. También la Escritura dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Es decir, que habrá algunas cuestiones que nosotros, aunque queramos descubrir, aunque queramos indagar, seguramente si Dios lo tiene como algo secreto, no lo va a mostrar a nadie, y también cuando Él lo quiere revelar, lo va a revelar a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu a quien Él quiere. De esto hay muchos ejemplos en la Escritura, pero para poder ir recordando estas verdades. Eclesiastés capítulo 11, versículo 5. Vamos a estar estudiando también mucho el libro de Eclesiastés en esta serie de enseñanzas. Dice la Escritura, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. La verdad es que de una manera maravillosa Salomón explicaba que así como no sabemos el viento de dónde viene y hacia dónde va en muchas ocasiones, y cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, una maravilla, una cuestión biológica, una cuestión que no pudiéramos entender con facilidad. Así ignoramos la obra tan preciosa que Dios está haciendo, aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos, aunque se escape de nuestra imaginación y aunque no pareciera que no tenga sentido. Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La verdad es que los pensamientos de Dios son muy elevados, y es casi imposible, como si una bacteria, lo digo con respeto y poniéndome como ejemplo yo, quisiera entender a un gran ser. Así somos nosotros delante de Dios. Aunque somos hechos a su imagen y a su semejanza, evidentemente no somos igual que Dios. Y Dios entonces en su pensamiento, y Dios entonces en su soberanía, y Dios entonces en todo lo que Él ve, porque Él ve no solamente nuestro presente y lo entiende mejor que nosotros, sino que Él recuerda nuestro pasado y lo entiende mejor que nosotros, pero Él ve nuestro futuro y también lo entiende. No decide Él por nosotros nuestro futuro, pero Él sí sabe el futuro. Entonces, la verdad es que teniendo esta base, es importante entender que no vamos a comprender todos los misterios y todas las verdades en esta serie de enseñanzas, pero estoy seguro que Dios, porque es bueno, nos va a dar a cada uno de los que estamos aquí reunidos una respuesta conforme a nuestra grande necesidad. Nos va a dar una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de exhortación si es necesaria, una palabra para poder corregir algo en nuestra vida, una palabra de esperanza, una palabra de ayuda, una palabra de salvación, una palabra de fe, una palabra de amor. Nos va a dar algo que nos va a bendecir en el momento de gran dificultad. Lo que te quiero decir también, y no es no querer contestar la pregunta inicial del ciclo, sino por entender realmente que como seres humanos somos limitados, y si bien no vamos a comprender todas las verdades, y si bien no vamos a comprender toda la sabiduría de Dios, sí entenderemos lo suficiente
como para poder amarle, como para poder servirle y como para poder ser consolados con una gran consolación por el Santo Espíritu de Dios a través de su palabra. Es natural que no entendamos mucho de lo que está sucediendo. Es natural que muchas cosas se escapen de nuestra mente, se escapen de nuestro control, que no tengamos respuesta para muchas situaciones. Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La verdad, vuelvo a repetir, que comprender con cabalidad a nuestro Dios, pues solamente Dios mismo, pero que Dios nos dé la gracia para entender lo suficiente, para que Dios nos pueda ayudar en medio de nuestra grande necesidad. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Este es un pasaje muy precioso. Estos dos que acabamos de leer son muy preciosos. Porque así como no podemos instruir la mente de Dios, así como no podemos enseñarle, la verdad es que también en esta vida vemos como por un espejo. Y la verdad es que las cosas que vemos no son tan claras. Las cosas que vemos a veces son claroscuros, son sombras, son imágenes, son cosas que nos hacen pensar e imaginar cómo será la eternidad. Pero no nos damos cuenta, no nos damos una idea precisa de cómo es la eternidad. Aunque la Biblia nos habla cosas muy preciosas y maravillosas, las tratamos de comprender, las tratamos de imaginar, tratamos de pensarlas, pero no sabemos exactamente cómo es. En este ejemplo vamos a ver una imagen de un bordado, pero no es un bordado normal, no es un bordado cualquiera. Vamos a ver la parte de atrás de este bordado. Y si bien esta ilustración nos puede bendecir, porque así es la vida de cada uno de los que estamos escuchando esta enseñanza. Una vida que estamos viendo solamente por la parte de atrás. Cuando el niño pequeño se acerca con su abuela que está bordando, le dice: abuela, ¿qué es eso tan feo que tú estás haciendo? Porque mira, nada más se ven marañas, se ven ahí círculos, se ven hilos colgando, se ve desorden, no se entiende lo que estás haciendo. La abuela guarda silencio y no le dice nada al nieto y sigue trabajando. Y cuando termina toda la obra de arte, ahora voltea la tela y ya no ve el niño la parte de atrás, sino ahora ve una obra de arte, ve algo exquisito, algo perfecto, algo precioso. Algo es así como Dios está haciendo, como Dios obra en nuestras vidas. En este momento tal vez es confusión, en este momento tal vez no entendemos por qué pasan las cosas, en este momento no comprendemos de las injusticias, no comprendemos del dolor, no comprendemos del sufrimiento, de la enfermedad, de la muerte, no comprendemos muchas cosas. Pero si nosotros somos fieles a Dios, si nosotros queremos conocer a Dios y su palabra por su Santo Espíritu, entenderemos muchas cosas aquel día cuando estemos en su presencia. Algo muy importante que me gustaría mencionar también en la enseñanza es que aunque el diablo con esos porqués nos quisiera atormentar y nos quisiera robar nuestra fe y nos quisiera robar nuestra paz, nosotros no debemos dudar de la buena voluntad de Dios. Si bien es cierto que no comprendemos muchas cosas y que con ayuda de Dios iremos entendiendo algunas verdades y el Espíritu nos irá alumbrando, nosotros no podemos dudar de la buena voluntad de Dios. Nosotros no podemos dudar que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es misericordioso, que es tardo para la ira, que es grande en misericordia, que Él no quiere la muerte del que muere, que nosotros sabemos que sus pensamientos son de bien y no son de mal. Y como dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Quiero repetir, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando alguien lee esta parte de la Escritura, la verdad es que puede decir: ¿qué de bueno tendrá? ¿Qué de bueno tendrá que murió mi familiar? ¿Qué de bueno tendrá que mi esposo que estuvo tantos años conmigo ya no está? ¿Qué de bueno tendrá que mis hijos se enferman? ¿Qué de bueno tendrá que perdí el trabajo? ¿Qué de bueno tendrá que todo es un caos, es confusión en este momento? La Biblia dice, aunque no lo entendamos, Dios en su amor tiene buena voluntad para con nosotros.
Y aunque no comprendamos el momento de más dolor y de más sufrimiento, más adversidad en nuestra vida, Dios sabe lo que está haciendo. Y para aquellos que hemos leído la Escritura, y si tú no has leído la Escritura, yo el día de hoy te quiero decir que su gran amor, el gran amor de Dios está más que demostrado. Hay un pasaje muy conocido por todos nosotros, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero decirte que Cristo no solamente habló del amor, Dios no solamente habló del amor, sino que Dios demostró el amor al enviar a Cristo. Y Cristo demostró el amor al querer bajar del cielo. Y entonces dice la Escritura que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojándose de toda su gloria, Él entonces bajó porque era la única oportunidad para poder mostrarnos el camino, para poder predicar su evangelio y para poder morir por nosotros, para poder darnos una gran oportunidad. Es decir, que el gran amor de Dios está más que demostrado. No podemos dudar de su buena voluntad, aunque como humanos no alcancemos a entender todas las cosas que Dios está haciendo. ¿Qué tan grande es el amor de Dios para poder ir redondeando este tema, para poder ir avanzando? Romanos 8, capítulo 38 dice una verdad muy preciosa, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La verdad es que la peor tragedia no es la muerte, como dice la gente que no tiene a Dios. Yo quiero decirte, querido amigo, si tú no conoces a Cristo y su amor, también tienes que conocer que esa parte del amor es que Él te quiere llevar a la eternidad. Y Él quiere llevar a tus seres queridos también a la eternidad, a todo el mundo, a todo aquel que se arrepienta y crea en Él. Él lo quiere llevar a la eternidad. Y aún la muerte no pudo detener a Cristo y la muerte no podrá detener a alguien que ame a Dios con todo su corazón, alguien que rinda su vida a Dios, alguien que sea nuevo con la ayuda y la gracia de Él. Es muy importante entender estas verdades. Pero volviendo a nuestro tema, entendiendo la buena voluntad de Dios y también entendiendo que su gran amor está con nosotros, nosotros no podemos ignorar en este tema que como seres humanos seguiremos siendo atacados por el enemigo hasta que Cristo venga por cada uno de nosotros. Y sabe, el enemigo busca una estrategia para poder hacernos daño. Y en este caso él buscará aprovecharse del dolor. Él buscará ponernos en un estado de confusión, en una ausencia de significado, es decir, no entender por qué están pasando las cosas. El empezar a meternos dudas, ¿por qué si Dios es tan bueno esto? ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué permite esto otro? ¿Por qué si Dios está conmigo? ¿Por qué entonces no me salen las cosas como yo quiero? Tener falsas expectativas, que esto pues lamentablemente la religión se ha encargado, muchas falsas religiones, de crear falsas expectativas. ¿En qué sentido? En que Dios te tiene que dar exactamente el milagro que tú le pides. Y si tú le dices, Señor, tú tienes que sanar a mi mamá y mi mamá no sanó, entonces si murió mi mamá me amargo contra Dios. Eso es una falsa expectativa. No es que Dios no pueda, no es que Dios sea malo, sino es que Dios en muchas ocasiones determina que eso no es lo mejor para nosotros. Determina que Dios tiene otro camino diferente y tiene otra forma diferente. Entonces, eso es una falsa expectativa. No porque Dios no sea alguien digno de nuestra confianza, sino porque nos venden la idea de que Dios tiene que cumplir todos nuestros deseos, todos nuestros caprichos y todas nuestras necesidades. Aunque sean cosas buenas, aunque sean cosas lícitas, recuerda que la oración de Jesucristo al Padre es: hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Hágase tu voluntad. Ni siquiera dijo hágase mi voluntad. Nosotros no podemos estar encima de Dios y decir hágase mi voluntad, sino que tenemos que decir hágase tu voluntad, pero yo creo en tu buena voluntad, yo creo en tu fidelidad, yo creo en tu misericordia, y aunque tenga un momento de dificultad, yo quiero confiar en ti. Algo en lo que Satanás también obviamente se va a estar aprovechando es en las desilusiones.
Cuando alguien tiene una falsa expectativa, cuando te comenté, como lo que te comenté, y entonces no se logra lo que tú estabas esperando, pues entonces llega la desilusión. Y entonces después de la desilusión puede llegar la amargura, puede llegar el tener a Dios como un enemigo, puedes sentirte lejos de Dios, puedes sentirte alejado de Dios, puedes sentir que no quieres hablar con Dios. Y entonces esto obviamente que ya te lleva al pecado, te lleva a la amargura contra Dios, que es una amargura terrible, porque yo quiero decirte que tú te puedes amargar contra una persona que te hizo daño o crees que te hizo daño. Tú te puedes amargar contra ti mismo, que eso es una amargura terrible, pero la peor de las amarguras es cuando tú te amargas contra Dios. ¿Por qué? Porque aquel que puede perdonar la amargura y cualquier otro pecado se llama Dios, y si tú te amargas contra Él, entonces el diablo ya avanzó bastante en tu corazón. Y entonces no puedes encontrar a Dios. Pero yo te tengo el día de hoy una respuesta a esta grande calamidad. La Escritura dice que Él enjugará toda lágrima aquel día. La Escritura dice que en aquel lugar donde queremos llegar no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. En aquel lugar Dios mismo estará y brillará y nos consolará. Es importante entender que para que una persona pueda ir comprendiendo más acerca del sufrimiento, tiene que creer en Dios y tiene que creer en la eternidad. Y tiene que creer que Él va a llegar a la eternidad solamente con la ayuda de Dios. Y que Dios quiere que tú, que yo, que todos lleguemos a la eternidad con Él. Porque si no hubiera esta esperanza, seríamos, como dice la misma Escritura, como los que no tienen esperanza. Y aquel que no tiene una esperanza, entonces no se puede aferrar a nadie. Nosotros los cristianos no nos aferramos a una denominación, no nos aferramos a un pastor, no nos aferramos a un púlpito, no nos aferramos a algo en esta tierra, no nos aferramos a algo material. Nosotros nos aferramos a Cristo Jesús, el cual dijo que aunque una persona muriera, si cree en Él, va a vivir por siempre. El cual dijo que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. El cual dijo que nadie va al Padre si no es a través de Él. El cual dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras jamás pasarán. El cual dijo que Él es la resurrección y la vida. El cual nos mostró que en Él no hay engaño y que su corazón está dispuesto a perdonarnos, a bendecirnos y a ayudarnos. Cuando uno entiende estas verdades, entonces la confusión, la ausencia de significado, las dudas, las falsas expectativas, las desilusiones, la amargura, el no poder encontrar a Dios, se hacen a un lado. Son simplemente tentaciones, pero no pueden vencerte porque tú estás entendiendo que has confiado en un Dios que tiene buena voluntad. Ahora, no es algo tan sencillo para el ser humano poder enfrentar los momentos de dolor, por eso requerimos la ayuda de Dios. Inclusive un hombre tan recto y tan íntegro como es la historia de este hombre llamado Job, que vamos a estar también mencionando en este ciclo. Este hombre que es bien conocido por todas las vicisitudes, por todas las aflicciones que pasó, por toda la rectitud inicial, el diablo quitándole familiares, quitándole posesiones, quitándole tal vez algunos lujos, quitándole su forma de trabajo, quitándole muchas cosas, hasta inclusive tocando su vida, su salud, y no logrando doblar la integridad de este hombre. Algo que sí empezó a moverse en Job fue el poder en algún momento sentir a Dios lejos, a un Dios que no estaba cercano, y es de lo que hemos estado mencionando. Vamos a leerlo en Job capítulo 23, versículo 2. Hoy también hablaré con amargura, decía este hombre Job, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. Se ve que es un hombre que no está encontrando el rostro de Dios en ese momento. Versículo 4. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no
lo veré. ¿Qué pasaba con Job? Él no sentía a un Dios cercano en algún momento. Él no sentía a Dios porque ciertamente el enemigo va avanzando en nuestra mente y en nuestro corazón. La Escritura dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Yo quiero decirte que si tú no pones de tu parte y confías en Dios y buscas de su ayuda y de su consuelo, el diablo va a tomar tu dolor y te lo va a restregar en tu cara y entonces te va a herir y entonces va a hacer de verdad destrozos en tu vida y si tú lo permites, no solamente en tu vida, sino destrozos en la vida de los que te rodean. Y por eso es muy importante tener cuidado de nuestros pensamientos y entender que estos periodos de dificultad vienen tanto a justos como a injustos, tanto buenos como a malos. Pero si tú no eres cristiano, esta es la oportunidad de poder acercarte a Dios. Esta es la oportunidad de encontrar en Cristo la bondad, el amor, el perdón, la llenura en tu corazón que no has hallado de ninguna otra manera. Y si tú eres cristiano, si tú amas a Dios, es un momento de entender que puede venir un periodo de inestabilidad o de prueba, puede venir un momento difícil y que también esto está registrado en la Biblia, porque Job lo tuvo, como lo estamos viendo en este texto, pero también el profeta Habacuc lo tuvo, también Jeremías, también el profeta Elías, inclusive hasta Cristo tuvo un momento difícil, humanamente hablando, un periodo de inestabilidad al final, cuando mostró una debilidad, pero en Dios se fortaleció. Es decir, que nosotros podemos entender que hasta los hombres más santos han tenido momentos difíciles cuando llega el sufrimiento, cuando llega el dolor, cuando llega el momento de más tribulación, cuando llega el momento de más angustia, cuando nos podemos sentir solos, nos podemos sentir incomprendidos, nos podemos sentir que no hay respuesta, nos podemos sentir encerrados inclusive. Mucho de la teología, mucho de la Biblia que sabemos se olvida en ese momento y entonces la vivencia o la vida es cruda, la vida es real, la vida es difícil, pero más grande que la vida, más grande que esa realidad, es nuestro Dios. Y esa es la conclusión del día de hoy. Y eso es con lo que queremos ir concluyendo el tema del día de hoy. Una conclusión muy importante sería saber que aunque no entendamos todo, aunque no entendamos todo de por qué Dios permite el sufrimiento, Dios sabe lo que hace. Existe seguridad y descanso en nuestro sabio Dios, en nuestro poderoso Dios, en nuestro grande Dios. Algo muy importante si tú no le conoces, o aunque le conozcas y si lo estás olvidando, o estás dejándolo de ver en este momento, por el momento de ofuscamiento, de aflicción. Él quiere llevar las cargas que nos agobian. Él quiere y Él puede llevar toda carga que agobia a tu alma y a tu mente, todo lo que tú no puedes resolver, todo lo que yo no puedo resolver, todo lo que un médico no puede resolver, todo lo que nadie puede resolver, solamente Dios puede hacer. Él quiere llevar esas cargas que te están agobiando. Y sabes, algo muy precioso, Él no se ha ido del mismo lugar. Él está junto a nosotros, está junto a ti, ahí, dándote palabras de ánimo y de aliento, fortaleciendo tu vida y tu corazón. Y algo muy importante para que el diablo no te engañe. A Dios le importa lo que estamos pasando. A Dios le interesa, a Dios le importa lo que tú estás pasando. Yo quiero decirte que la historia de estos jóvenes misioneros, aunque pareciera una historia trágica, no terminó ahí. No terminó ahí. Y las viudas y la hermana de Ned Saint, Raquel, años después, continuaron el trabajo misionero para alcanzar a los Aucas. El 8 de octubre de 1958, Betty Elliot y Raquel Saint finalmente se establecieron entre los Aucas. Muchos se convirtieron. Se formó una iglesia y entre los convertidos estaba Kimo, uno de los asesinos de los misioneros. Kimo se convirtió años después en pastor y en 1965, en la misma playa donde murieron los 5 misioneros, bautizó en esas aguas a Katy, hija de Ned Saint, a petición de ella y con el consentimiento de su madre. Mi vida llegó a un punto sin retorno, dijo Ned Saint antes de su misión.
Su amigo finalmente vino a descubrir lo que eso significaba. Los pilotos de la Segunda Guerra, cuando iban a los combates, tenían que quedarse con el ojo en el marcador de combustible. Cuando el puntero llegaba al medio, era hora de volver, pues el combustible solo se daría para el retorno. Algunas veces el piloto estaba tan concentrado en los combates que olvidaba mirar la reserva de combustible. Cuando él miraba y veía que no daba más para volver, solo le quedaba usar el resto de combustible que tenía para la misión sin pensar más en volver. Los grandes héroes de la Fuerza Aérea fueron los que llegaron a ese llamado punto sin retorno. Así fue como Ned Saint comprendió su vida ante el Señor Jesucristo. Su comprensión de Dios y de la misión que le fue confiada lo llevó a un punto sin retorno, en el que lo más importante era cumplir su misión. ¿Sabes? Lo que para los hombres no tiene sentido, para Dios empieza a tener sentido y también para sus hijos. Cuando nosotros entendemos lo que esta mujer, Elizabeth Elliot, nos dice y puede quedar grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Las cosas más profundas que he aprendido en mi vida han venido del más profundo sufrimiento y de las aguas más profundas y los fuegos más calientes han venido las cosas más profundas que conozco acerca de Dios. Yo te quiero pedir que tú cierres tus ojos y que tú puedas pensar, que tú puedas pensar, que tú puedas creer que Cristo está ahí junto a ti. Y aunque no entendamos todo, Dios sí sabe lo que está haciendo. Y aunque no entendemos nada también en ocasiones, existe una seguridad y descanso en que nuestro Dios es sabio y Él sabe todas las cosas. Y algo muy importante, que las cargas que a ti te agobian en este momento, en tu corazón y en tu mente, Él te invita a que se las entregues. Él te invita a que no las cargues más. Él te invita a que le conozcas con seriedad, con sencillez. Él te invita a que puedas caminar con Él. Él no se ha ido del mismo lugar. Él está ahí junto a ti. Y a Él le importa lo que tú estás pasando. Y aún podemos decir, como leímos en un principio en el Salmo, estad quietos, estemos quietos y conozcamos todo lo que Dios nos quiere hablar y fortalecer en esta serie titulada ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Pero de una manera muy vivencial. Cristo ahí contigo, queriendo aliviar tu dolor, queriendo llevarte hacia su presencia, hacia su persona, queriendo ayudarte en este momento en donde los hombres te podemos dar palabras de ánimo, palabras de aliento, pero solamente Dios puede consolar tu corazón. En donde los hombres podemos darte argumentos, pero solamente Cristo puede llenar, puede suplir, puede comprender, puede aliviar lo que tu corazón o de lo que tu corazón tiene necesidad. Me gustaría que pudieras escuchar estos cantos y mientras los escuchas, entender que Cristo está ahí junto a ti. Porque tú nos ayudas, Padre. Porque tú nos fortaleces, Señor. Porque
no hay nadie como tú, Señor. Porque aunque nosotros no entendamos, Señor, muchas cosas, Jesús, tu palabra dice que al que cree todo le es posible, Señor. Tú sabes lo que haces, Jesús. Solo en ti estamos seguros, Señor, y tenemos descanso, Padre. Tú nos dices que vayamos a ti, Señor, y que tú nos harías descansar, Señor. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor ni angustia que Dios no la sane. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie.
nuestra esperanza, Señor, nuestro descanso eterno, Dios. ¿Cómo no venir a ti, Señor? ¿Cómo no descansar en ti, Padre? Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida di por ti en la cruz. Mi sangre también por ti vertí. Para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar. Mi vida di por ti en la cruz. Mi sangre también por ti vertí. Para que puedas tú confiar en mí, para que puedas descansar, para que puedas descansar. Vengan a mí todos los que están cansados. Vengan a mí todos los que están cargados. Vengan a mí los que quieran descansar. Vengan a mí y hallarán descanso. Mi vida
nos llevas a pastos verdes, tú nos llevas junto a aguas tranquilas, apacientas tú nuestra alma en reposo. Mi paz te doy a ti. Es la paz que el mundo no da. Es la paz que el mundo no entiende.
Muchas gracias, precioso Dios. Muchas gracias porque tú estás con nosotros. Muchas gracias porque tu presencia inunda nuestro ser. Muchas gracias porque en ti sentimos fortaleza, en ti sentimos ánimo para continuar, para buscarte con todo nuestro corazón, para entender que tal vez no queden respondidas todas nuestras inquietudes, pero sí las suficientes y las necesarias para continuar esta vida contigo, Señor. Yo te ruego por los que no te conocen, Señor, aún a través de su dolor, de su sufrimiento, de la pérdida de un ser querido, de una enfermedad, ellos puedan entender que tú estás ahí, que tú estás cerca, Señor, que tus pensamientos son de bien y no de mal. Y aquel que ya te conoce, Señor, que no te deje de ver, y si ya empezó a dejar de verte, Señor, que le ayudes a poder volver la mirada donde tiene que tenerla, Señor. Muchas gracias por este momento, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu Santo Espíritu. Llévate la honra y la gloria siempre. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Deseamos que Dios siga hablándole ahí en su casa. Saluda a su familia. Saluda a todos los que están viéndonos en el internet, en los diferentes lugares. Le esperamos la próxima semana en otra enseñanza más de parte de Dios y que tenga muy buena tarde. Dios le bendiga.